Nos acompaña hoy Mónica Fernández Amador, profesora de Historia Contemporánea de la Universidad de Almería, una investigadora importante sobre la transición a la democracia, que nos acompaña para poner de relieve algunas cuestiones de este periodo en Almería. ¿Cómo se vivió la muerte de Franco? En ese momento, ¿los almerienses eran conscientes de que se abría una nueva época histórica? La muerte de Franco, el 20 de noviembre de 75, no supuso en sí misma un revulsivo de la movilización social o la organización política en Almería. Realmente hubo que esperar al año 76, en la primavera, cuando ya sí se empiezan a percibir algunos cambios. Por ejemplo, en la primavera empieza a extenderse el movimiento vecinal por todos los barrios de Almería, que se unieron a los barrios de Los Ángeles y Ciudad Jardín, que ya habían empezado en el 72, pero sobre todo fue en el verano del 76. En el mes de julio comenzó la huelga de pescadores, que es el principal conflicto de tipo laboral en la transición en Almería, un conflicto que implicó a todo el barrio de Las Chancas con una gran conciencia de identidad, de clase, y que por primera vez en Almería se puso en entredicho, se criticó la estructura del sindicato vertical. Apenas unas semanas después, en el mes de agosto, la trágica muerte del joven Javier Verdejo fue otro de los grandes revulsivos, puesto que fue el momento en el que ya la oposición democrática, que se estaba ya empezando a reorganizar, decidió darse visibilidad, dar a la luz, y de hecho, bueno, su funeral fue un momento clave, ¿no?, en el que realmente lo que ocurrió con el féretro, ¿no?, en el que los principales líderes de otras organizaciones, digamos, pues lo cogieron para llevarlo al cementerio. Por tanto, a partir de 76, de verano 76, es cuando sí se observa ese deseo de avanzar hacia la democracia. Las primeras elecciones democráticas. ¿Cómo se organizaron los grupos políticos en Almería para esa importante cita electoral? Hay que tener en cuenta que las primeras elecciones fueron el 15 de junio del 77 y que por tanto había pasado todavía muy poquito tiempo desde la muerte de Franco, y eso hacía que los partidos no estuviesen todavía con un grado importante de organización. Y eso favoreció a la Unión de Centro Democrático, que era la coalición que se había formado para pues que se pudiese presentar el presidente Adolfo Suárez, y eso propició que desde el propio gobierno, los gobiernos civiles, se organizase esa candidatura. Aquí en Almería estuvo encabezada por Juan Antonio Gómez Angulo y consiguió 3 de los 5 escaños que por aquel entonces correspondían a Almería. El segundo partido de importancia fue el Partido Socialista. En este caso había empezado su organización unos meses antes y por tanto todavía era muy débil su estructura, y en buena parte destacaba la influencia de los militantes procedentes de la Segunda República. Esto hizo que los 2 primeros puestos fuesen ocupados por hijos de represaliados por el franquismo. Una de ellas, Virtudes Castro, pues fue una de las principales o de las primeras mujeres de esa legislatura constituyente. En resumen, se presentaron un total de 11 candidaturas y bueno, entre ellas pues había desde grupos de extrema derecha, democristianos o, por ejemplo, Unidad Socialista, que era una alianza entre los andalucistas y el PSP de Tierno Calván, que consiguió un puesto en el Senado. ¿Cuáles eran los problemas políticos que afectaban a la provincia en esos años? Realmente los principales problemas de la provincia de Almería derivan de sus características geográficas, no muy alejadas de los centros del poder. Por aquel entonces todavía Almería encabezaba el ranking, las listas de provincias con mayor índice de analfabetismo. Y bueno, así quedó reflejado, por ejemplo, en la novela la década anterior de Goytisolo. Por supuesto, el problema del agua, ¿no?, la búsqueda de agua para el regadío, para el abastecimiento domiciliario. En relación con esto, todavía a finales de esa década de 70, la mayoría de los municipios no tenían electricidad, no tenían alumbrado, alcantarillado, colegios, médicos, caminos, carreteras. Por tanto, ese sentimiento de aislamiento, de incomunicación, de marginación. Y otro de los grandes problemas en el que además se insistió mucho fue el intentar establecer, ¿no?, vías, ¿no?, para que la gente pudiese trabajar en sus lugares de origen, para hacer frente, bueno, al fantasma de la emigración, ¿no?, que era una constante en la historia almeriense. Por tanto, ¿no?, esa idea, ¿no?, de que los jóvenes pudiesen encontrar trabajo, no tuviesen que emigrar a otras zonas como Madrid o Barcelona.
el proceso de la autonomía de nuestra comunidad revistió caracteres especiales en Almería. ¿Cómo se pueden resumir esas peculiaridades? El proceso autonómico andaluz es recordado en Almería porque no se alcanzó el sí, el apoyo necesario al sí, en el referéndum del 28 de febrero del año 80. Sin embargo, es un proceso mucho más complejo y hay que tener en cuenta varios factores. El principal de ellos es el cambio de postura de uno de Centro Democrático en cuanto a la vía para acceder a esa autonomía. En un primer momento, desde el Gobierno, se apoyó la vía del 151, que es la vía más rápida en la que se podía adquirir competencia. Esa vía fue apoyada en una primera fase de ese proceso y, por ejemplo, la Diputación Provincial y la mayoría de ayuntamientos de la provincia, que estaban gobernados por UCD, apoyaron mociones a favor del 151. El problema vino cuando después cambiaron de opinión y en el referéndum convocado para ratificar esa iniciativa apostaron por la abstención. ¿Por qué? Porque según las características de la convocatoria del referéndum había que alcanzar el 51%, 50%, ¿no?, el mayoría absoluta respecto al censo electoral, no sobre los votantes. Y esto hacía que, bueno, pues simplemente con que la abstención fuese muy alta, ese requisito no se cumplía. Sin embargo, realmente luego se constató, se comprobó que el censo estaba con muchas irregularidades, había personas fallecidas, había personas que no habían cumplido 18 años, había duplicidades y, bueno, pues se recurrió, ¿no?, el resultado de esas elecciones. Evidentemente, el proceso autonómico fue bloqueado, pero ante la movilización ciudadana, ¿no?, las protestas ciudadanas, el Gobierno central de Adolfo Suárez tuvo que buscar una solución y la solución fue que ya a finales de año, en el mes de diciembre, el voto que había dado la ciudadanía se cambió por el voto de los parlamentarios almerienses en Madrid, de manera que de nuevo los diputados y senadores de UCD tuvieron que votar y de nuevo votaron que sí. Por tanto, ese cambio, ¿no?, en los votos y en el posicionamiento fue el que marca este proceso tan complicado.